En esta tercera y última parte de nuestro repaso de los elementos básicos, lo que entendemos con matemática financiera, vamos a tocar las tasas equivalentes. ¿Qué son en primer lugar las tasas equivalentes? Son dos tasas de interés. Primero, dos tasas de interés son equivalentes cuando ambas, obrando en condiciones diferentes, producen la misma tasa efectiva anual o el mismo valor futuro. El concepto de obrar en condiciones diferentes hace referencia a que ambas capitalizan en periodos diferentes o distintos, o que una de ellas es vencida y la otra es anticipada. Esta equivalencia de tasas también se presenta entre tasas efectivas y nominales o entre tasas nominales, es decir, para una tasa mes vencido existirá una tasa trimestre vencido equivalente o una tasa trimestre anticipado equivalente. Ahora, esto se hace calculando una tasa efectiva anual, como TEA, que se define como la tasa equivalente si la capitalización se hiciera solo una vez al año, según Body y Merton. Jamie García también propone los siguientes casos. Cuando dada una tasa de interés, se trata de hallar otras tasas equivalentes. Caso 1, dada, hallar la efectiva. Dada la efectiva, hallar la nominal. De la nominal, dada la efectiva y teniendo la nominal, hallamos la nominal. De estos casos únicamente desarrollaremos el caso 1 y 3. Tenemos aquí, que son los de mayor aplicación en la evaluación financiera de proyectos. Caso 1, efectiva, efectiva. Conocida una tasa efectiva, se necesita calcular otra efectiva equivalente. Puede ser el caso de una tasa efectiva menor a una tasa efectiva mayor o viceversa. En una forma desprevenida, si conocen una tasa periódica del 2% mensual, necesitan calcular la tasa anual equivalente, simplemente multiplican por 12. De forma contraria, lo que es peor aún, se conoce una tasa efectiva anual del 30% y se desea calcular su tasa mensual equivalente. Se divide por 12. Ejemplo, ¿qué tasa trimestral es equivalente al 2.2 mensual? Aplicando la ecuación efectiva tenemos 1 más 0.22 por 3 menos 1. Multiplicamos y tenemos que la tasa efectiva es 6,75. Esto indica que es equivalente a aplicar una tasa del 2.2% mensual sobre inversión de 3 meses a aplicar una tasa de 6.75% sobre la misma inversión en un periodo, en un trimestre. Entonces, para entender de una forma más clara el concepto de equivalencia entre tasas efectivas, consideremos la siguiente situación. Blanca Elena le presta a usted 1.000.000. Blanca Elena le presta a usted 1.000.000 a una tasa del 2.2% mensual. Aquí estamos, 2% mensual durante 3 meses. Cada fin de mes ella espera que usted le cancele los intereses mensuales por un valor de 22.000. ¿Qué resulta de multiplicar el valor del préstamo por la tasa de 1.000.000? 1.000.000 por 2.2 nos da 22.000. Si usted le manifiesta que es imposible pagarle el interés cada fin de mes y le solicita que le acepte su pago al monto de vencerse el plazo del préstamo, ella, al hacer el cálculo de la tasa trimestral equivalente a una tasa del 2.2 mensual, utilizando la ecuación de la tasa efectiva, llega a un valor del 6.75 trimestral por ciento. Indica esto que usted tendrá que cancelarle intereses por un valor de 6.075 al final del trimestre. Para Blanca Elena, entonces, es equivalente que usted le cancele los intereses mensuales por 22 o que le cancele 22.000 o que le cancele por 67.500. Analizada la situación bajo el punto de vista de la equivalencia de interés, es equivalente para Blanca Elena que le pague una tasa del 2.2 mensual, que le pague una tasa del 6.75 trimestral. Pasando al siguiente tema, ya tenemos un ejemplo. ¿Qué tasa mensual es equivalente al 40% efectivo anual? Apliquemos la fórmula, tenemos aquí. TA es igual a 1 más TEM a 12 menos 1. ¿sí? Tenemos que la tasa efectiva anual es 0.4. Queremos hallar la otra tasa mensual equivalente mensual. Entonces tenemos
que este pasa para este lado, como acá está menos, pasa más, y a 1 más, perdón. Sería 1 más, 1.40 es igual a 1 más a la 12, ¿sí? Tenemos aplicando radicales a ambos miembros de la desigualdad, esto no se altera. Si aplicamos el mismo, tenemos pues, la raíz en decimosegunda de 1.40 más 1 más t. Lo que hacemos es sumamos este 1, ¿verdad? Va a pasar restando para este lado, va a quedar 1, perdón, tendría que ser menos 1 más para que tenga así el mismo orden, y nos da que la tasa equivalente mensual es esto que tenemos aquí, 2.84. ¿Qué significa esto? Que una tasa efectiva anual del 40% es equivalente a una tasa mensual de 2.84. Analizando en forma práctica, es equivalente financieramente aplicar sobre una misma inversión una tasa de interés del 2.84 mensual que aplicar una tasa del 40% anual durante el periodo. Es decir, podemos cobrar 12 veces, acá vamos a decir 12 veces, ¿sí? 2.84, perdón, 2.84 o cobrar una sola vez el 40%. Borrar esto un ratito, que no quede pesado el archivo. Excelente. En otras palabras, como ya le dije, es equivalente a prestar un dinero al 2.84 mensual durante 12 meses que al 40% anual durante un año. Nótese entonces que la tasa del 2.84 mensual obtenida, equivalente al 40% efectiva anual, no resulta de dividir el 40% en 12 periodos mensuales, que es lo que generalmente se hace al desconocer el potencial de la reinversión de los intereses. En Excel, para calcular una tasa efectiva menor equivalente a una tasa efectiva mayor, aplicamos esto, ¿sí? Tasa, número de periodos 12, pago 0, valor menos 1, valor futuro 1. A ver si está todo. Este va aquí, el futuro 1, tipo, acá se pone, ahí está, 40, ¿sí? Lo que hace es que no va a hallar de forma automática, tenemos que poner una coma más al finalizar para que este estimar que de forma automática, ¿sí? Entonces solito ahí nos va a sacar cuánto equivale un solo pago en el 40% o 12 pagos iguales de 2.84% de interés. Es decir, estos dos son exactamente iguales. Ahora vamos al siguiente punto. Tasa nominal de una tasa nominal a una tasa efectiva. Entonces, conocida la tasa nominal del crédito, se necesita conocer la tasa efectiva equivalente. Una tasa nominal, queremos saber la tasa efectiva. Las entidades financieras suelen expresar la tasa de interés de colocación en forma nominal y el deudor necesita conocer cuál es la tasa efectiva. Es decir, siempre un banco o una financiera lo que nos va a estar pasando es, se conoce como la tasa nominal, tasa de interés de colocación de forma nominal. Nosotros queremos saber cuánto en realidad nosotros nos vale ese 12% anual en meses, ¿sí? La tasa efectiva real. A señor Pedro Picapiedra le conceden un crédito en el Banco Cafetero por valor de 20 millones a una tasa del 30%. Calcular la tasa efectiva que le cobran y el valor de los intereses del primer trimestre. Dividimos en primer lugar la tasa nominal. Interés es igual a 30%. Queremos convertirlo a trimestral y nos da 7,5%. Valor de los intereses. El interés es igual a valor presente por el porcentaje que tenemos aquí. 20 millones por 0,75 es igual a 1.500.000, nuestro pago trimestral. Banco de Colombia le concede un crédito por 10 millones a una tasa de interés del 34% mensualmente, ¿verdad? Capitalizable mensual o mes vencido. MB, aquí viene. MB es mes vencido y TB es trimestre vencido. Calcula la tasa de interés mensual y el valor de los intereses del primer mes. La tasa de interés del préstamo está expresada como valor de tasa nominal, por lo que se hace necesaria dividirla para obtener una tasa periódica, ¿sí?
interés nominal dividido n es igual a 0.34, que es esto que tenemos aquí dividido los 12 meses, redondeando nos queda 2.83 mensual. Calculamos el valor de los intereses, interés es igual a valor presente por la tasa de interés y nos da que mensualmente va a estar pagando esto de interés. Voy a borrar un ratito aquí. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo. La tasa de interés anticipada. El pago de capital se hace en cuotas de amortización al final de cada periodo. Por ejemplo, al final del trimestre o al final del mes. Los intereses se cobran por adelantado por cada periodo de utilización del dinero. El sistema de tasa de interés anticipada, es decir, pagar el interés antes de que se venza, sirvió como una maña, si quieren decirle, por parte de los banqueros para evitar el cumplimiento de las normas sobre las tasas máximas. Si cobramos el interés antes, obviamente las tasas máximas van a ser mayores a esa tasa que se publica, ¿sí? Pero la tasa real es mucho mayor. Entonces, ¿qué sucede en una operación financiera en que se pacta una tasa del 30% anual vencido? Vamos a construir en primer lugar el flujo de caja suponiendo que se prestan 100 dólares, 100 pesos o 100 guaraníes al día de hoy durante un año. Tenemos, se prestan 100 y se devuelven 130. Aplicando la fórmula básica tenemos que el valor futuro es 130. Si se prestan 100 dólares en el día de hoy al 30% anual, al final se va a recibir 130. ¿Qué sucede si se prestan los mismos 100 dólares a una tasa del 30% anual durante un año, pero los intereses vienen de forma anticipada? Primero nos descuentan los intereses aquí. Entonces tenemos que el valor futuro, valor presente es 70. ¿Por qué 70? Porque es esto menos esto, ¿vale? Entonces tenemos 100 es igual a 70 por 1 más i a la n, pero n lo dejamos como 1. 100 es igual a 70, 1 más i, 100 dividido 70 igual a 1 más i, acá nosotros sacamos ya el interés, nos da que la tasa, en vez de ser 30, es del 42,86%. Es decir, si nosotros nos vamos y nos sacamos un crédito en una financiera o en una casa en la cual nos dice, te presto 100 millones o 100.000 guaraníes, pero ya te voy a cobrar el interés, vamos, te voy a cobrar 15.000 guaraníes ya de interés y te voy a dar 75. Perdón, ¿sí? ¿Está bien? Perdón, 85. Lo que vamos a hacer acá es que la tasa que ellos nos dicen que nos están cobrando, supongamos el 15%, es mucho mayor en realidad que solamente ese 15%. ¿Y cuál es la fórmula de saber lo verdadero? Es a través de este cálculo que hacemos acá. El siguiente. La operación financiera la podemos mirar desde otro punto de vista. Realmente se están prestando 70 dólares o 70.000 guaraníes o 70 guaraníes que se vuelven al final del año, más los intereses vencidos por 30 dólares. Eso es como si se prestaran 70 y al final del año se pagaran los intereses de ese 30 sobre el préstamo de 70, ¿sí? Se toma 70 y se paga los intereses y este 70 que está aquí. Entonces, como ejemplo, ya convirtiendo, vamos a trabajar sobre la conversión de una tasa anticipada en una vencida. Consideremos entonces que se prestan 500 dólares al 20% anual anticipado durante un año. Utilizando el procedimiento anterior, vamos a tener que la tasa de interés vencida del préstamo es igual a interés grande sobre capital prestado o valor presente, interés sobre capital prestado, ¿sí? Tenemos P por I sobre P es igual a P por I por F menos I. Acuérdense que presente es valor futuro menos intereses ganados. Entonces tenemos el interés es 500 por 0.2. Hacemos todo este ejercicio algebraico y nos da que la tasa efectiva periódica vencida, IB, por ejemplo 2% anual al 10% trimestral, y a tasa efectiva periódica anticipada, por ejemplo 2% mensual anticipada. ¿Sí? Con eso nosotros vamos a poder calcular de forma rápida, quieren decirle de alguna manera más práctica, esta trampita. Ejemplo, a partir de una tasa nominal del 36% trimestral anticipado,
calcule la tasa efectiva anual. Se capitaliza la tasa nominal. 36 dividido 4 nos da un 9% trimestral anticipada. Se convierte en la tasa trimestral, en primer lugar, segundo lugar, se convierte la tasa trimestral anticipada en trimestral vencida. Vemos aquí, vemos 0.9 dividido 1 menos 0.9. Y aquí lo que hacemos es le pasamos a trimestral vencida. Y B, N vencida, y A anticipada. Aplicando la ecuación de la tasa efectiva, tenemos la tasa efectiva a la 1 más esta tasa trimestral, a la cuarta tenemos la tasa efectiva anual es del 45.83%. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Sí, lo que en realidad te cuesta ese préstamo, que dice el 36%, en realidad te está costando 45.83%. Esas son las trampitas en las cuales ganan todos los bancos y las entidades financieras al hacerte el anticipado y a poder jugar con distintos números, ¿verdad? Porque esto cambia totalmente la concepción de la matemática tradicional, y es más, las personas que no entienden o que no entienden un poco de finanzas se vuelven mucho más fácil caer en la trampa de los intereses, ¿sí? Entre anticipado, vencido, el revólver, es decir, el interés revólver, que es el interés que se conoce como este que está aquí, donde se suma capital sobre intereses, hace que mucha gente caiga en esto, ¿sí? Bueno, hablemos del descuento. Ya terminamos la parte de intereses y vamos directamente sobre cosas que pueden llegar a afectar nuestro proyecto de inversión, o que a nosotros necesitamos tomar decisiones de producción o de compra y venta. Y por ejemplo, el descuento por pronto pago, o descuento podemos llamarlo por pago a contado, como ayuda en la planificación y como ayuda para la empresa para ganar en esas cosas que no se ven, ¿sí? Entonces, los proveedores constituyen una importante fuente de financiamiento a corto plazo para cualquier proyecto de inversión. Al examinar el crédito con proveedores como una fuente de financiamiento, debemos considerar la situación específica en la cual no se aprovecha el descuento por pronto pago que estos ofrecen, sino que se paga el último día del plazo convenido. Si no se ofrece un descuento por pronto pago, no hay costo alguno por la utilización del crédito. Es decir, si no hay un descuento que te descuento un 10%, un 5% porque me pagas al contado. Sin embargo, si se ofrece un descuento por pronto pago y no se aprovecha, sí hay un costo de oportunidad, ¿sí? Realmente que lo que tenemos que evaluar es cómo es ese descuento y cada cuánto compramos y todo ese juego para hacer, pero ahí se encuentran las pequeñas monedas que una empresa puede ganar para hacer que cierre la balanza a fin de año. Utilizar el banco, si es que la financiación del proveedor es mayor a la financiación de un banco o de una financiera, conviene trabajar con un banco y pagar al contado, ¿sí? Entonces, Omega Limitada compra créditos en materia prima. Su proveedor le plantea un descuento del 5% por la compra al contado. Si la empresa no se acoge al descuento por pronto pago, calcular el costo efectivo anual, es decir, nos va a descontar 5% si nosotros pagamos el contado. Suponemos que compramos la misma cantidad, una cantidad equivalente todos los años, todos los meses, ¿verdad? Digamos una idea. Vamos a suponer que la mercancía se administra al proveedor por un valor de $100 a 30 días. Esto se ofrece un descuento del 5% por pago montado, es el flujo de caja. 95 y en 30 días pagamos 100. Aplicando la tasa efectiva, podemos calcular el costo efectivo anual. A ver, aquí estamos. El esquema de negocio nos indica que la empresa no compra al contado. No, acá estamos. Vamos a hallar la tasa efectiva. Tenemos 0. No, aquí estamos. Perdón. El esquema nos indica que si la empresa no compra de contado la mercancía por 95, prefiere pagar los 100 dentro de 30 días. Es como si pagara $5 de intereses de los 95 en 30 días, que representa una tasa de interés mensual. La tasa de interés es el valor futuro sobre el valor presente menos 1. 100 sobre el 95 es 5,26, ¿sí? No es el 5%, ¿sí? 100 dividido 95 nos da esto. Y la tasa efectiva, como estamos hablando en meses, va a ser del 85,6%. Ese es el costo de oportunidad, es casi el 100%. Si nosotros compramos todos los meses con un descuento del 5%, la misma cantidad de equipos por pagar, o de maquinaria o de producto por pagar al contado, nosotros nos estamos ahorrando casi el 100% de los costos si es que nosotros pagamos al final vencido, final de cada mes. ¿Entienden el truco? Entonces, si se compara este costo efectivo anual con cualquier otra fuente de financiamiento en el Paraguay, se
se observará que representa un costo muy alto. Sería preferible acudir a un préstamo bancario o cualquier otra fuente de financiación y no perder la opción de descuento por pronto pago. Si nos descuentan un 5% por la platita ahora, ese 5% que tenemos que pagar a fin de mes se convierte anualmente en 85,6% de ahorro, para que tengan una idea cómo esto impacta dentro de los costos. Eso es ya administración financiera. Otro factor que tenemos que tomar en cuenta para nuestro análisis de proyectos es la tasa de inflación. La inflación maneja el incremento generalizado del nivel de precio de los bienes y servicios producidos por la economía de un país, que conlleva la pérdida del poder adquisitivo de una moneda. En resumen, la inflación puede suceder por muchas causas que son complejas, pero la más importante es que se aumenta el dinero circulante sin un aumento equivalente a la producción de bienes y servicios. Es decir, lo que hacemos nosotros es que tenemos nuestro PIB, que le vamos a llamar una torta. Vamos a suponer que nuestra torta es así de grande. Le vamos a dividir en 4 pedazos. Cada vez que nosotros emitimos dinero, hacemos una raya más a nuestra torta y los vamos haciendo cada vez más chicos. Y esta torta cada vez se va haciendo más chica. ¿Qué sucede si la economía de un país no crece? Es decir, si la torta no se agranda, no se vuelve cada vez más grande, cada atajo, que sería cada emisión de dinero, ese valor se va haciendo cada vez más chico. Es decir, se puede emitir más dinero, sí, siempre y cuando la economía crezca. Este es el caso muy simple de Argentina. Lo que sucede es que como su economía no crece hace muchos años y lo que vienen haciendo es meterle más rayas a la torta, es decir, emitir cada vez más dinero y la torta inclusive se puede llegar a ser cada vez más chica, su moneda va perdiendo valor y con eso tienen un aumento de la inflación. Es porque están dividiendo su producto en mayor cantidad de partes, ¿sí? Entonces, al aumentar la cantidad de moneda en circulación, la gente tiene más dinero en su poder para consumir y la tendencia es gastarlo. Esto aumenta de manera la demanda de los bienes y servicios. Al no haber un aumento efectivo de los precios, obviamente suben. Es decir, como no hay mayor cantidad de oferta y hay mayor cantidad de demanda, los precios van a subir. Esa es una de las causas, ¿sí? Hay dos ejemplos bastante concisos. Y con eso no entienden inflación, pero no van a entender más. Más sencillo que eso no se puede explicar. Entonces, ejemplo. Bajo la consideración de la inflación promedio anual se da el 22% para los 2 años siguientes. Una vivienda que vale 10 millones, ¿y cuánto costará dentro de 2 años? Aplicamos, ¿sí?, nuestra tasa, nuestro valor futuro, sencillo. Acá va nuestra tasa de la inflación y ya está solucionado. También existe la operación inversa, ¿verdad?, como es calcular el valor del activo. Es decir, esto es al revés. Nosotros queremos hallar el interés a partir del valor que ya tenemos y hallar el valor presente a partir de lo que nosotros ya tenemos, ¿sí? De esta manera tenemos, si tenemos hoy un inmueble vale 14 millones, queremos saber cuánto valía hace 2 años, y si la tasa de inflación es del 22%, ese inmueble iba a valer 10%. Con frecuencia queremos comparar el precio que tiene hoy un bien con el que posiblemente tendrá en el futuro. Para que esta comparación tenga sentido es necesario medir los precios, ¿verdad?, en términos reales. Por eso para nosotros es muy importante en proyecto, porque los medimos de acuerdo a términos reales o constantes y no en términos corrientes. Estas son trampas de contabilidad que para nosotros analizarlo en proyecto es muy útil, ya que tenemos el valor real de cuánto rinde, por ejemplo, en un recambio de una máquina. Queremos traerles al valor presente, o cuánto va a valer, por ejemplo, la recotización de una máquina dentro de 10 años. Supongamos que hacemos una panadería y acá en 5 años queremos cambiar todos nuestros equipos. Podemos calcular, dada la tasa de interés de la tasa de inflación esperada, cuánto va a valer esa máquina. Si hoy vale 100, cuánto va a valer acá dentro de 5 años si nuestra tasa, por ejemplo, es el 3%. Ponemos el valor presente, que es 100, por 1 más 0.03, supongamos acá dentro de 5 años, y esto nos va a salir, modo rápido, 100.000 por 1.03 elevado a la quinta, nos va a salir que esa misma máquina que hoy pagamos 100 millones de guaraníes, nos va a salir 115.927.000 y monedas, ¿sí?
Entonces, para eso nosotros nos sirve justamente la inflación, para poder ajustar nuestros precios y tener una idea más certera en términos reales, no solamente en términos nominales o corrientes. Vale, hay otra forma, otro concepto que para nosotros es importante, es la rentabilidad real de una inversión. La tasa real es la que queda después de descontar a la tasa de interés la tasa de inflación. Ahora nos interesa entonces analizar su forma de cálculo después del punto de vista matemático. Desde el punto de vista matemático. Antes de entrar a hacer un análisis que es pertinente aclararle a nuestro estudiante, bajo el esquema prestamista-prestatario, cuando se realiza una inversión, el prestamista obtiene una rentabilidad, es decir, que da el crédito, tanto que un prestatario a través de un crédito asume un costo. ¿Cuál será la tasa de rendimiento si la tasa de interés es del 8% y si la inflación medida por el cambio proporcional del índice de precios es del 5%? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, eso sacamos de todo bastante sencillo aplicando esta fórmula. Tasa esperada menos inflación, 1 más, ¿sí? Tasa efectiva menos tasa corriente, tasa efectiva menos inflación y 1 más inflación. Esta es la fórmula de Fisher, uno de los economistas más conocidos y más importantes. Ahora, ejemplo, ¿cuál es la tasa real anual que rindió un pagaré bancario por la suma de 2.500.000 si al final del año usted recibió 3.250.000 y la tasa de inflación fue del 22%? ¿Sí? El valor presente, el valor futuro tenemos aquí, valor presente, el interés. Vale, el rendimiento efectivo se calcula en la siguiente expresión: rendimiento efectivo, valor futuro, menos precio, es decir, menos presente, es decir, menos 1. Tenemos que el rendimiento efectivo es igual a 30%. Por medio de la expresión se calcula el rendimiento real de la inversión. Entonces tenemos rendimiento real es igual a 0.30 menos 0.22 y le sumamos 1.22 que vendría a ser la inflación. Entonces tenemos que el rendimiento real fue de 6.56, aunque nos diga que ganamos el 30%. Entonces el dinero del inversionista creció solamente en términos reales 6.56%. Vamos a borrar todo esto que tenemos aquí. Nos quedan dos hojitas. Bueno. Costo real de un crédito. Los impuestos, lo mismo que la inflación, también reducen esa tasa de rendimiento de los ahorradores. Cuando el análisis se hace, ¿verdad?, en términos reales, los mismos impuestos como también la misma inflación reducen el costo del crédito para el que toma. Es decir, cuanto más grande es la inflación, obviamente si uno toma un crédito, ese costo real va a ser menor. Entonces, cuando vos das un crédito y la inflación es alta, pues lo que sucede es que perdés en la tasa real. Entonces el costo de un crédito pasa a ser, el costo real de un crédito pasa a ser el costo que paga un cliente después de descontar el ahorro en impuestos e inflación. Vale, los deudores entonces son aquellos que ganan con la inflación. Supóngase que obtiene un préstamo de 1.000.000 y la tasa de interés del 3% mensual, y que dentro de un mes tiene que pagar el capital y los intereses. Si la tasa de inflación durante ese mes fue del 3%, entonces va a ser cero, no vamos a pagar nada. Es necesario distinguir entre lo que es valorización nominal del dinero, que se produce al devengar intereses, y la valorización real de dinero, que se genera cuando el dinero crece en términos reales. Si para el caso anterior la inflación mensual es del 4%, la tasa real será negativa. ¿Sí? Repito, si para el caso anterior la inflación mensual fue del 4%, vamos a escribir, si la tasa fue del 4%, la tasa real será negativa, va a ser menos 1. No obstante, haber ganado intereses por 30.000, el dueño del dinero obtiene una pérdida, porque para recuperar el mismo poder de compra tendrá que recibir 1.040.000. ¿Sí? Perdió 10.000. Tenemos la fórmula, ¿sí? Entonces, costo real de un crédito, ¿a qué tasa de interés mensual debe un inversionista prestar su dinero si desea obtener un rendimiento real del 2,5 mensual y la tasa de inflación esperada desde el 1,5 mensual? ¿Sí? Aplicamos la fórmula. Tasa esperada igual a 1 más 0.025 por 1 más 0.015, es decir,
Esto es lo que tenemos: inflación, perdón, rendimiento real, que es este que tenemos aquí, y esto baja aquí. Multiplicamos los dos y le restamos 1, que es la fórmula anterior dada vuelta, y la tasa efectiva, dada la inflación esperada, tiene que ser de 4.04% mensual. Para el presente ejercicio, el inversionista alcanza a ganarse en términos reales una tasa del 2% mensual si la inflación es del 1,5. ¿Sí? Vale, con eso nosotros terminamos nuestra tercera parte. La próxima vez ya vamos a incluir temas que tienen más que ver con lo que sería el análisis ya de un proyecto y con distintas partes de la decisión de un proyecto de inversión. Muchísimas gracias.